¿Hay un segundo Dios en la Biblia? La verdad que sacude la fe de muchas personas. La oscuridad persiste sobre las Escrituras, ocultando un misterio ignorado durante siglos. Una verdad ha permanecido inquebrantable: solo hay un Dios, el Alfa y Omega, el Creador de todas las cosas. Pero, escondida dentro de los textos antiguos, yace una pregunta inquietante: ¿está Él verdaderamente solo? ¿Génesis susurra una contradicción? ¿Hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿A quién le estaba hablando Dios? Si Él es el único ser divino, ¿por qué habla en plural? Algunos lo descartan como una metáfora, pero ¿y si la respuesta es mucho más inquietante? Esparcidos por las Escrituras, fragmentos de una presencia oculta emergen. Una segunda figura divina, oscurecida durante milenios. Si existe, entonces ¿qué significa para todo lo que creemos? Y, más importante aún, ¿a quién hemos estado adorando realmente todo este tiempo? Las extrañas palabras de Dios. Desde las primeras páginas del Génesis, un susurro de incertidumbre persiste bajo la superficie de las Escrituras. Una anomalía tan sutil, pero tan profunda, que la mayoría la pasa por alto por completo. Pero, para aquellos que se atreven a ver más allá de las palabras familiares, surge una pregunta inquietante. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Génesis 1:26. He aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:22. Venid, descendamos y confundamos su lenguaje. Génesis 11:7. ¿A quién le está hablando Dios? Si Él es el Creador singular y omnipotente, entonces ¿por qué se refiere a sí mismo en plural? Una verdad enterrada en el tiempo. Durante siglos, los teólogos han luchado para explicar estos versículos. Han ofrecido teorías sobre la majestad divina, los concilios angelicales o el presagio de la Trinidad, pero ninguna de estas respuestas satisface completamente las inquietantes implicaciones enterradas en el texto. En un libro construido sobre el monoteísmo absoluto, estos pasajes se sienten fuera de lugar, como ecos de una verdad olvidada. Y, sin embargo, no son los únicos. En todo el Antiguo Testamento surge una figura misteriosa. Alguien que habla como Dios, actúa con autoridad divina, pero permanece distinto del Todopoderoso mismo. Un ser que aparece en zarzas ardientes, que lucha con los hombres y que pronuncia juicio en nombre del Altísimo. ¿Quién es el ángel del ser? Esta entidad no es un mero mensajero. Cuando aparece, aquellos que lo ven reaccionan con miedo y asombro, creyendo que han estado ante Dios mismo. Pero, paradójicamente, también se habla de él como separado de lo divino. Un ser envuelto en misterio. Considere a Moisés y la zarza ardiente. La Escritura dice que el ángel del Señor se le apareció en llamas de fuego desde dentro de un arbusto, Éxodo 3:2. Pero, a medida que el pasaje continúa, ya no es un ángel quien habla, sino Dios mismo. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Moisés esconde su rostro con terror porque cree que ha visto a Dios. Pero ¿cómo puede un ángel, un intermediario, afirmar ser Dios mismo? El patrón se repite a lo largo de las Escrituras. El ángel del Señor le habla a Abraham, a Agar, a los padres de Gedeón y de Sansón. No como un simple mensajero, sino como alguien que posee autoridad divina. El encuentro inquietante de Manoa y su esposa. Aún más inquietante es lo que sucede cuando Manoa y su esposa encuentran a este ser. Hemos visto a Dios. Jueces 13:22. Gritan de miedo, convencidos de que van a morir. Pero, ¿cómo pueden ver a Dios y seguir con vida, cuando las Escrituras declaran explícitamente que nadie puede ver su rostro y sobrevivir? Hay algo inquietante aquí. Algo enterrado bajo las palabras. Si este ser no es simplemente un ángel, ¿entonces qué es él? Una segunda presencia divina. Algunos han especulado que es una forma preencarnada de Cristo. Otros sugieren que es una manifestación del poder de Dios. Pero hay otra posibilidad. Una más escalofriante, que pocos se atreven a considerar. ¿Podría ser que haya otra figura divina escondida dentro de los textos antiguos?
Un ser distinto del Padre, pero que posee la esencia misma de Dios. Si es así, ¿qué significa eso para todo lo que creemos? ¿Dios o alguien más? Si el ángel del Señor fuera simplemente un mensajero celestial, la respuesta sería sencilla. Pero las Escrituras no permiten explicaciones simples. Una y otra vez, esta figura va más allá del papel de un sirviente y entra en el reino de la divinidad misma. En Génesis 22, Abraham está preparado para sacrificar a su hijo Isaac, cuando, de repente, el ángel del Señor lo llama desde el cielo. No pongas tu mano sobre el muchacho. Pero lo que sucede después es aún más desconcertante. En lugar de simplemente transmitir un mensaje de Dios, este ángel habla como si él mismo fuera Dios. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Isaac iba a ser ofrecido a Dios. Pero este ángel reclama la ofrenda como suya. ¿Dios o este ángel? ¿Por qué reclama propiedad personal sobre un sacrificio destinado solo al Todopoderoso? Un ángel con el nombre de Dios. El patrón se repite en Éxodo 23. Dios advierte a Israel sobre un ser que los guiará a través del desierto. He aquí, yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Pero este no es un ángel ordinario. Dios ordena. Presten mucha atención a él y obedezcan su voz. No se rebelen contra él, porque no perdonará sus transgresiones, porque mi nombre está en él. Un ángel con la autoridad para perdonar pecados. Un ángel que lleva el mismo nombre de Dios dentro de sí mismo. Pero esto no concuerda con la descripción tradicional de los ángeles. Los profetas son claros, solo Dios perdona pecados y su nombre no es compartido. Y sin embargo, aquí hay una figura divina que habla como Dios, actúa como Dios y es adorada como Dios. Pero, de alguna manera, no es Dios el Padre. La paradoja en los escritos proféticos. Esta paradoja se extiende a los escritos proféticos. En Zacarías 3, se desarrolla una visión en la que Josué, el sumo sacerdote, es acusado por Satanás. Y quien se interpone entre ellos no es Dios el Padre, sino el ángel del Señor. Un ángel que actúa como juez, como defensor, como quien tiene el poder de quitar el pecado. He quitado tu iniquidad. Él declara. Una afirmación que solo debería pertenecer a Dios. Las implicaciones son asombrosas. Este ser no es un mero mensajero. Tiene la autoridad del cielo mismo. Pero, si solo hay un Dios, entonces ¿quién es este? La presencia oculta. Algunos han argumentado que esta presencia es el Cristo preencarnado, un presagio de Jesús antes de su nacimiento terrenal. Es una teoría que se alinea con ciertas interpretaciones cristianas. Pero las escrituras hebreas nunca lo identifican como tal. En cambio, existe un espacio entre la claridad y la oscuridad. Ejerce poder divino, pero nunca se revela por completo. Una posibilidad inquietante. Pero hay otra posibilidad. Una mucho más inquietante. ¿Podría ser que el concepto de Dios como una entidad singular sea solo una parte de la historia? Que las escrituras antiguas tenían una comprensión de la divinidad que luego fue moldeada, alterada y simplificada. Si el ángel del Señor no es una mera creación, sino un ser divino distinto, entonces nos queda una pregunta incómoda. Una pregunta que amenaza el fundamento mismo del monoteísmo. ¿Siempre hubo más de un Dios? ¿Es posible que, oculto en las páginas de la Biblia, siempre haya existido más de un Dios? ¿Hemos entendido mal desde el principio? Dios ha sido llamado por muchos nombres: El Shaddai, Elohim, Yahweh, Adonai. Cada uno con su propio peso, su propia autoridad, su propio misterio. La mayoría cree que estos nombres simplemente reflejan diferentes aspectos del mismo ser divino. Pero las escrituras sugieren algo mucho más inquietante. ¿Qué pasaría si estos nombres no fueran intercambiables? ¿Qué pasaría si señalaran algo más profundo, algo oculto? En Éxodo 6:3, Dios habla a Moisés y declara: Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre Yahweh no me di a conocer completamente a ellos. La declaración es sorprendente. Si el Shaddai y Yahweh son lo mismo,
¿Por qué uno estaría oculto de los patriarcas? ¿Por qué el Dios que hizo un pacto con Abraham no revelaría su verdadero nombre hasta el tiempo de Moisés? La implicación es asombrosa. Por generaciones, los antepasados de la fe podrían haber estado adorando a una presencia divina, completamente diferente. La confusión se profundiza en Deuteronomio 32:8, un pasaje debatido durante siglos. El verso establece: cuando el Altísimo, Elión, dio a las naciones su herencia, cuando dividió a la humanidad, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Aquí, Elión, el Altísimo, es descrito como separado de Yahweh, como si Yahweh fuera solo uno de los seres divinos a los que se les asignó una porción de la humanidad. Si Yahweh siempre fue el único Dios verdadero, ¿por qué se le retrata como una figura que recibe dominio en lugar de otorgarlo? Los rollos del Mar Muerto confirman que los primeros textos no decían hijos de Israel, sino hijos de Dios. Esto implica un concilio divino donde diferentes dioses gobernaban sobre distintas naciones. Esta no es una referencia aislada. En Salmo 82:1 se desarrolla una escena escalofriante. Dios está de pie en la asamblea divina, juzga entre los dioses. El pasaje sugiere una jerarquía de seres divinos, con Yahweh gobernando entre ellos. Pero esto plantea una pregunta incómoda. Si solo hay un Dios, entonces ¿quiénes son los otros? ¿Eran meros ángeles o algo más? La teología tradicional ofrece una respuesta. Muchos eruditos argumentan que estos nombres no indican múltiples dioses, sino revelaciones progresivas del mismo ser divino. El Shaddai, Elión y Yahweh podrían representar diferentes formas en que Dios se reveló a lo largo del tiempo. Según las interpretaciones monoteístas, el concilio divino no era un grupo de dioses rivales, sino una corte celestial de ángeles. Pero si eso es cierto, ¿por qué Yahweh exige adoración exclusiva en los 10 mandamientos? ¿Por qué dice, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23, en lugar de afirmar simplemente que no existen otros dioses? ¿Un Dios entre muchos? La respuesta podría estar en la evolución de la fe misma. Las religiones antiguas solían representar una deidad suprema gobernando sobre dioses menores, cada uno responsable de un reino o nación. ¿Era Yahweh originalmente uno de muchos, reformado después en el monoteísmo? Si es así, ¿quién lo cambió y por qué? Algunos eruditos creen que esta transformación fue deliberada. A medida que la fe de Israel evolucionó, también lo hizo su teología. Lo que una vez fue una asamblea divina, pudo haber sido reinterpretado y reescrito para adaptarse a la creencia en un único gobernante omnipotente. La jerarquía divina se colapsó en una sola entidad. Las otras figuras fueron borradas. La complejidad de Dios se simplificó. Pero si Yahweh fue una vez uno de muchos, ¿qué pasó con los demás? ¿Fueron abandonados? ¿Fueron derrotados? O lo que es más inquietante, todavía están ahí afuera, escondidos en las sombras de las Escrituras, esperando ser redescubiertos. La guerra oculta de los dioses. La historia de Yahvé como único Dios podría ser el resultado de una antigua guerra divina. En tiempos antiguos, los cielos no estaban gobernados por un solo Dios, sino por un consejo de seres poderosos, cada uno con dominio sobre diferentes naciones. Deuteronomio 32:8 menciona que el Altísimo dividió las naciones entre los hijos de Dios y Yahvé recibió a Israel. Sin embargo, con el tiempo, hubo un cambio. Yahvé reclamó supremacía, ordenando que no se adoraran otros dioses, Éxodo 23. Esto no negaba su existencia, sino que decretaba su sometimiento. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias contra estas deidades, reduciéndolas a simples ídolos. Pero, ¿fueron realmente destronados o solo exiliados? El Salmo 82 ofrece una clave. Yahvé juzga a los dioses y les decreta un destino mortal. Se ordenó a sus seguidores destruir altares y templos de estos dioses rivales, en una guerra tanto espiritual como política. Pero, ¿fue una victoria definitiva? Textos como el libro de Enoc sugieren que algunos fueron atados en las profundidades, mientras otros permanecen ocultos, aún influyendo en la humanidad. La historia parece haber sido reescrita.
En el exilio babilónico, los israelitas redefinieron a Yahvé como el único Dios verdadero. Las deidades rivales fueron convertidas en demonios, sus nombres borrados, y el consejo divino colapsó en un solo trono. Sin embargo, antiguos textos y mitos sugieren que Yahvé no siempre estuvo solo. Hoy, estos relatos resurgen. Los escritos olvidados emergen y los nombres prohibidos vuelven a ser pronunciados. ¿Y si la guerra nunca terminó? ¿Y si los antiguos dioses solo esperan el momento de regresar? Si la historia puede reescribirse una vez, ¿puede volver a ser alterada? La verdad prohibida se acerca y el futuro aún no está escrito.